Octubre, día 18 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Lucas Evangelista. San Lucas, llamado el Evangelista, no sólo por haberle nombrado los apóstoles para anunciar el Evangelio a las naciones, que este ministerio fue común a los santos Felipe, Timoteo, Tito, Silas, Sóstenes, Tíquico y otros, sino particularmente por haberle escogido Dios para escribir el Evangelio, esto es, la historia de la vida, muerte, milagros y doctrina de Jesucristo, lo que sólo es propio de los autores sagrados, cuales fueron San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. San Lucas, a quien San Pablo llama algunas veces Lucio para latinizar su nombre un poco más, fue natural de Antioquía, ciudad metrópoli de Siria. Era gentil de origen, como nacido en el paganismo, y le convirtió San Pablo, su pariente, de quien después fue discípulo, amigo particular, compañero en sus viajes y al fin historiador de su vida. Dedicóse cuando niño al estudio de las letras humanas, en las que hizo grandes progresos por ser de excelente ingenio, y en sus escritos se conoce que poseyó con grande penetración la lengua griega, siendo su estilo más culto y más elocuente que el de los otros escritores sagrados, y aun por lo mismo se juzga que, aunque nació en Siria, era originario de Grecia. Algunos opinaron que fue judío de nacimiento y uno de los 72 discípulos del Salvador, adelantándose a afirmar que era el compañero de Cleofás, uno de los 2 discípulos a quienes se apareció Cristo cuando iban al castillo de Emaús. Pero el mismo evangelista dice con toda claridad que escribió su evangelio arreglándose a la relación que hicieron los que habían visto y tratado al Salvador, siendo testigos oculares de sus acciones, según lo aprendimos de aquellos mismos que le vieron desde sus principios. Lucas 1. Esto es, de los sagrados apóstoles, lo que prueba bastantemente que San Lucas nunca le vio. Fue médico de profesión, como expresamente nos lo asegura el mismo San Pablo en su epístola a los Colosenses por estas palabras: Saludaos, Lucas, médico carísimo. Colosenses 4. Y añade San Jerónimo que era muy hábil en aquella facultad. No lo fue menos en el arte de la pintura, aunque sólo nos ha quedado de su mano una imagen de la Santísima Virgen, que por la antigua tradición se cree ser obra del sagrado evangelista. Hallóse San Pablo en Antioquía, se encontró con su pariente Lucas, hombre muy estimado de toda la ciudad, por sus conocidas prendas, pero con la desgracia de vivir sepultado en las tinieblas del gentilismo, como nacido y educado con la doctrina de sus ridículas supersticiones. Luego que el santo apóstol le habló de la verdadera religión, disipó la gracia todas aquellas tinieblas, y habiendo recibido el bautismo, se hizo discípulo de San Pablo, y fue el más querido de todos. San Jerónimo le llama su hijo espiritual, y San Juan Crisóstomo, fiel compañero de sus viajes y de sus trabajos. Luego que San Bernabé se separó del apóstol, entró San Lucas en su lugar, y le acompañó en el primer viaje que hizo después de esta separación, a Tróade, de Macedonia, hacia el año de 51, sin que después se haya apartado jamás de su lado. Detúvose por algún tiempo con San Pablo en Filipos de Macedonia, y recorrió en su compañía las ciudades de la Grecia, donde era muy copiosa la mies, haciéndose mayor cada día. Con esta ocasión tuvo el consuelo de conocer y tratar a muchos apóstoles y discípulos de Cristo, de quienes se informó menudamente de todas las circunstancias de su vida, de su pasión, de su resurrección, de sus milagros y de su doctrina. Por este tiempo, es decir, por los años de 53, hallándose San Lucas en Acaya, le inspiró el Espíritu Santo que escribiese su Evangelio, cuando ya habían escrito los suyos San Mateo y San Marcos. Pero como estos 2 evangelistas hubiesen omitido muchos hechos singulares en la vida del Salvador, para cumplir esta omisión se entremetieron algunos falsos apóstoles en escribir historias atestadas de ficciones y de fábulas.
Por eso escogió Dios a San Lucas para enseñar a los fieles la verdad, inspirándole el pensamiento de escribir su Evangelio. Las particularidades de la vida de la Santísima Virgen y de la infancia de Jesucristo que San Lucas nos conservó, sus cánticos, las respuestas que dio al ángel, la relación circunstanciada del viaje que hizo y de todo lo que pasó en la vista de su prima Santa Isabel y de Zacarías, lo que observa el mismo evangelista, que siempre que sucedía alguna cosa nueva y singular, María lo notaba, lo rumiaba y lo confería allá consigo misma dentro de su corazón. Todas estas particularidades dan a entender que San Lucas tuvo la dicha de conocer personalmente a la Santísima Virgen y de oír de su misma sagrada boca muchas circunstancias de su vida y de la de su Santísimo Hijo. Toda la Iglesia reconoce en este Evangelio el Espíritu Divino que le dictó, y así San Pablo, como todos los demás apóstoles, le aprobaron como una fiel y compendiosa historia de la vida de Jesucristo y como uno de los libros sagrados de la Iglesia. En todas partes fue desde luego recibido como tal, de que da testimonio San Pablo en la segunda epístola que escribió a los Corintios, remitiéndosela por mano de Tito y al mismo San Lucas, cuando dice: partió de aquí Tito para esa ciudad, y va en su compañía Lucas, uno de nuestros hermanos, que se ha hecho muy recomendable en las iglesias por el Evangelio que escribió, y además de eso, las mismas iglesias nos le dieron por compañero en nuestros viajes. Tampoco se duda que el Evangelio que el mismo apóstol llama suyo, Evangelium meum, en una segunda epístola a Timoteo, sea el Evangelio de San Lucas, que quiso adoptar San Pablo como si lo fuese. Dirige San Lucas su Evangelio a Teófilo, nombre general, en sentir de San Epifanio, de Orígenes, de San Ambrosio, por el cual sólo quiso entender el evangelista a todos los que aman a Dios, aunque San Agustín, San Juan Crisóstomo y otros muchos son de parecer que este tal Teófilo era un hombre de distinción o el gobernador de una provincia convertido al cristianismo, por el modo con que este evangelista cita la Sagrada Escritura siguiendo siempre la versión de los 70. Aun en aquellos lugares en que ésta se desvía del original hebreo, se conoce bastantemente que no fue judío de origen, y la conformidad que nota en su evangelio con lo que dice el apóstol San Pablo en su primera epístola a los Corintios es gran prueba de lo que dicen los antiguos, que el apóstol como que apoderó por suyo este evangelio. Ambos refieren con unas mismas voces la institución de la Eucaristía, y solamente los dos, a saber San Pablo y San Lucas, hablan de la aparición de Cristo a San Pedro el día de la resurrección. Todo el tiempo que San Pablo se detuvo en Macedonia, corrió casi todas las ciudades de la Grecia, llevando en su compañía a San Lucas, pero el tenerle siempre a su lado por compañero inseparable no era pura y precisamente por lograr este consuelo y esta satisfacción, era también para la edificación de los demás, queriendo que le acompañase en todos los viajes aquel su querido discípulo, así para que le ayudase a recoger las limosnas de los fieles, como para tener en él un testigo de toda la excepción de su apostólico y perfecto desinterés. Porque no basta que un apóstol sea inocente, sea irreprensible, es menester que desvíe de sí toda sospecha de interesado, o de no proceder de buena fe. En todas ocasiones mostraba San Pablo la mucha estimación que hacía del santo evangelista y el grande amor que le profesaba. En la segunda epístola a los Corintios le llama hermano suyo, asegurando en ella que daba mucho honor a su evangelio, no sólo con la pureza de sus costumbres y con el resplandor de su eminente santidad, sino también con el ardor de su abrasado celo. Por lo mismo, añade en el mismo lugar que era muy celebrado en todas las iglesias, apellidándole apóstol de ellas y gloria de Jesucristo, gloria Christi. 2 Corintios 8. Habiendo ido San Lucas a Corinto en compañía de Tito a llevar esta segunda epístola, trabajó con feliz suceso en cultivar aquella florida viña del Señor. Juntósele luego San Pablo y desde aquella ciudad escribió a los romanos elogiando a nuestro santo bajo el nombre de Lucio, su pariente. Poco tiempo después partieron juntos para el Asia, y desde allí pasaron a Macedonia, desembarcaron en Cesarea de Palestina, y allí hizo San Lucas cuanto pudo para quitar de la cabeza a San Pablo el pensamiento de ir a Jerusalén.
atemorizado con la profecía del profeta Agabo de que sería encarcelado y entregado a los gentiles, pero viéndole resuelto a emprender aquel viaje, sin embargo de tener muy previsto cuanto le había de suceder en él, no le quiso abandonar y le acompañó en la visita que hizo al apóstol Santiago. Fue arrestado San Pablo por el tribuno Lisías, que le remitió a Félix, gobernador de Judea. Este le tuvo preso en Cesarea 2 años, y cuando acabó su gobierno le dejó en la cárcel para dar este gusto a los judíos. Ya que San Lucas no pudo aliviar a San Pablo en el trabajo de las cadenas, quiso participar con él en las incomodidades de la prisión, haciéndole fiel compañía dentro de la misma cárcel todo el tiempo que San Pablo estuvo en ella. Embarcóse con el mismo apóstol para Roma, a donde él había apelado y donde debía sentenciarse su causa por el emperador. Sabidos son los peligros que corrieron y los trabajos que toleraron en la navegación, pero ninguna cosa fue capaz de alterar un punto la fidelísima ley del discípulo al maestro, ni incomodidades, ni fatigas, ni malos tratamientos. Llegaron los dos a Roma, hacia el fin del invierno del año 61. No quiso San Lucas apartarse del lado del apóstol todo el tiempo que duró su prisión, que fue por espacio de 2 años, para servirle, obedecerle y asistirle, aunque no ignoraba los grandes peligros a que estaba expuesto en una ciudad donde sólo el nombre de cristiano irritaba el furor de los gentiles. Ciudad que igualmente era cabeza del universo, que capital del gentilismo. Escribiendo San Pablo desde la prisión a los colosenses, hace honorífica mención de San Lucas y de otros discípulos suyos, que eran todo su consuelo en medio de las cadenas. Mi carísimo hermano, el médico Lucas, y demás os saludan, y en la epístola a Filemón, que escribió por el mismo tiempo, dice: también os saludan Epafras, que está conmigo en la cárcel por amor de Jesucristo, juntamente con María, Aristarco, Demas y Lucas, compañeros de mis trabajos. Por este tiempo, es decir, el año de 63, hacia el fin de la primera vez que estuvo preso el apóstol San Pablo, compuso San Lucas el libro de los Hechos Apostólicos, esto es, la historia de las principales acciones de los apóstoles de Cristo, y uno de los sucesos más maravillosos y de mayor edificación acaecidos hasta entonces desde el nacimiento de la Iglesia. Después de habernos dado en su Evangelio la historia de la vida de Cristo, en esta obra posterior nos dejó la historia de la fundación y del establecimiento de su Iglesia, siendo un fiel resumen de los progresos que hizo el cristianismo los primeros 29 o 30 años inmediatamente posteriores a la ascensión del Salvador. Seguramente que después de la vida y de la doctrina del mismo Salvador que nos refirió en su Evangelio, después de las particularidades y de las circunstancias de la Santísima Virgen, cuyo confidente le podemos llamar, no nos pudo proponer objeto mayor ni más noble, no pudo hacer obra más útil ni de mayor importancia para toda la Iglesia. Ya se consideran los grandes ejemplos que pone a la vista para la imitación y a las admirables instrucciones para la doctrina. Represéntanos, dice San Juan Crisóstomo, el cumplimiento de muchas cosas que el Hijo de Dios había profetizado, la venida del Espíritu Santo, la prodigiosa mudanza que obró en el entendimiento y en el corazón de los apóstoles, haciéndonos visible el verdadero modelo de la perfección cristiana en la vida de los primeros fieles con el ejercicio de las más eminentes virtudes, ofreciendo a nuestra admiración las milagrosas obras del Espíritu Santo en la conversión de los gentiles, y en fin, la maravilla de las maravillas, que fue la fundación de la Iglesia de Jesucristo. Intituló San Lucas su obra Hechos de los Apóstoles, para darnos a entender, dice San Juan Crisóstomo, que en ella no tanto habíamos de buscar los milagros, las maravillas que obraron, cuanto las santas acciones, las heroicas virtudes en que resplandecieron. Tiénense por cierto que dieron motivo a nuestro santo para escribir esta obra los falsos hechos de los apóstoles que desde entonces comenzaron a esparcirse por el mundo, y que quiso oponer a aquellas embusteras relaciones una historia verdadera de los hechos de San Pedro y de San Pablo. No se atribuyen más obras a San Lucas, sino la traducción griega de la epístola de San Pablo a los hebreos.
Puesto San Pablo en libertad, después de 2 años de prisión, hizo muchos viajes, no solo dentro de la Italia, sino también a países más distantes, siendo algunos de opinión que pasó al Asia y a la Grecia, pero siempre acompañado de su querido discípulo San Lucas, hasta que el santo apóstol se restituyó a Roma, donde le llamaba Dios juntamente con San Pedro para consumar en ella su martirio, sin que San Lucas hubiese abandonado a aquellas dos grandes lumbreras de la Iglesia hasta que fue testigo de su muerte. Después de ella, dice San Epifanio que San Lucas, animado de su mismo espíritu y como heredero de su celo, anunció a Jesucristo con admirable fruto en la Italia, en las Galias, en la Dalmacia y en la Macedonia. Los griegos aseguran que predicó el Evangelio en Egipto, en la Tebaida, en la Libia, haciendo en todas partes nuevas conquistas para Jesucristo, y sembrando en aquellas regiones el misterioso grano que con el tiempo produjo en ellas tanta multitud de mártires, de confesores y de santos anacoretas, pero sin determinar en particular los lugares que santificó el evangelista con sus excursiones y trabajos apostólicos. ¿Qué país, dicen los padres, qué país se encontrará en toda la extensión de la cristiandad que no hubiese alumbrado San Lucas con la luz de la fe por medio del libro de su evangelio y de sus hechos apostólicos, que Ecumenio llama historia de la conducta del Espíritu Santo en el nacimiento de la Iglesia? Afirma San Jerónimo que murió de edad de 84 años y fue virgen toda la vida. San Gregorio Nacianceno, San Paulino y San Gaudencio aseguran que coronó con el martirio una vida tan ilustre después de tantos trabajos. Y Nicéforo se adelanta a decir que fue colgado de un olivo por los gentiles. Lo cierto es que pocos santos padecieron más por amor de Jesucristo, y que toda su vida se puede llamar un glorioso martirio, que aún por eso la Iglesia en la oración de su día da el glorioso testimonio de que llevó continuamente grabada en su cuerpo la mortificación de la cruz por el nombre de su divino Maestro. No se duda que él murió en Acaya. Su santo cuerpo se conservó en Patras hasta la mitad del IV siglo, siendo muy glorioso su sepulcro por la multitud de milagros que obraba el Señor en él. El año de 357, siendo emperador, Constantino fue trasladado de Acaya a Constantinopla con el de San Andrés, y desde allí fue con el tiempo conducido a Pavia, donde es hoy reverenciado menos su santa cabeza, que San Gregorio el Grande llevó a Roma cuando volvió de su nunciatura de Constantinopla, la que se conserva con gran veneración en la iglesia de San Pedro. Entre las imágenes de la Santísima Virgen, que por antigua y venerable tradición se cree haber sido pintadas por las manos de San Lucas, la más célebre de todas es la que se venera en Santa María la Mayor de Roma, cuya capilla adornó el Papa Paulo V con tanta magnificencia.
Martirologio romano. La festividad de San Lucas Evangelista, quien después de haber padecido muchos tormentos por el nombre de Jesucristo, murió en Bitinia, lleno del Espíritu Santo. Sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla y de allí llevadas a Pavia. En Antioquía, San Asclepiades, obispo, uno de aquellos gloriosos mártires que padecieron bajo Marciano. En tierra de Beauvais, San Justo, mártir, quien siendo aún niño fue inmolado en la persecución de Diocleciano bajo el presidente Richiovaro. En Neocesarea, en el Ponto, San Atenodoro, obispo, hermano de San Gregorio Taumaturgo, ilustre por su saber, consumó su martirio en la persecución de Aureliano. En Mesopotamia, a orillas del Éufrates, San Julián Eremita. En Roma, Santa Trifonia, que fue mujer del emperador Decio, la que fue enterrada en una cripta junto a San Hipólito. En Nasoin, en las Ardenas, de los Ardenas, San Monón, irlandés, que murió sacrificado por unos bandoleros. En Marsella, San Mouronte, obispo, que había sido abad de San Víctor, en la misma ciudad. Cerca de Villers, en Azois, en el Barrois, San Auguberto, víctima de unos salteadores. Este mismo día, el natalicio del santo profeta Joel. En Arenas, diócesis de Ávila, en España, el tránsito de San Pedro de Alcántara, del orden de San Francisco, que se negó a ser confesor de Carlos V. La misa es en honor del santo y la oración la siguiente. Suplicámoste, Señor, que interceda por nosotros tu evangelista San Lucas, el cual llevó siempre en su cuerpo la mortificación de la cruz, por la gloria de tu nombre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 8 de la segunda de San Pablo a los Corintios. Hermanos, doy gracias a Dios, el cual ha pasado el mismo cuidado por vosotros en el corazón de Tito, porque recibió la exhortación, pero siendo más solícito de su propia voluntad, se ha partido para vosotros. Enviamos también con él a aquel hermano cuya alabanza está en todas las iglesias por el Evangelio, y no solamente esto, sino que ha sido elegido por las iglesias, compañero de nuestra peregrinación por esta gracia, de la cual somos ministros para la gloria del Señor, y para manifestar nuestra pronta voluntad, guardándonos de esto, que ninguno nos vitupere por esta abundancia que es dispensada por nosotros, porque proveemos los bienes no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. También enviamos con ellas a nuestro hermano, al cual hemos experimentado muchas veces en muchas cosas que es solícito, pero ahora será mucho más solícito por la mucha confianza que tiene en vosotros. Sea en orden a Tito, el cual es mi compañero y coadjutor para con vosotros. Sea en orden a nuestros hermanos, los cuales son apóstoles de las iglesias y la gloria de Cristo. Haced pues conocer en estos, en presencia de las iglesias, cuál sea vuestra caridad y la causa que tenemos de gloriarnos de vosotros. Nota: exhorta San Pablo a los Corintios en este capítulo, de donde se sacó la epístola, a que socorran con sus limosnas a las pobres de Jerusalén, a ejemplo de los macedonios, que se las enviaron muy copiosas, y de camino alaba a los ministros que le despachaba para recogerlas. Reflexiones. El desinterés de San Pablo es una gran lección no sólo para con los ministros del Señor, sino generalmente para todos los fieles, los cuales deben poner enteramente en Dios toda su confianza. Dichosos aquellos que a ojos cerrados y con la cabeza baja se arrojan entre los brazos del Padre de las misericordias y de Dios de todo consuelo. Como dice San Pablo, entonces nada se desea más que conocer lo que se debe hacer por Dios, y nada se teme más que no saber aquello que Dios nos pide. Luego que se descubre en su santa ley alguna nueva luz, salta de alegría el alma como el avariento que descubrió un gran tesoro. El verdadero cristiano, aflíjale como le afligiere la divina providencia, solo quiere aquello mismo que le sucede, y nada desea de todo lo que le falta.
Cuanto más ama a Dios, más contento está, y la más alta perfección, en vez de oprimirle, hace su yugo más ligero. Gran locura es temer darse a Dios demasiadamente. Es como si se temiera ser uno demasiadamente feliz. Es como si se temiera amar la voluntad de Dios en todas las cosas. Es como si se temiera tener demasiado valor para llevar los trabajos que son inevitables. Es como si se temiera recibir demasiados consuelos en el ejercicio del amor de Dios. Es como si se temiera desprendernos demasiadamente de aquellas pasiones que nos hacen miserables y desdichados. Menospreciemos, pues, todas las cosas de la tierra para entregarnos a Dios enteramente. No quiero decir que absolutamente las abandonemos todas, pero el que tiene ya una vida honesta y arreglada mude solamente el fondo de su corazón, y solo con esto poco más o menos haremos las mismas cosas que antes haríamos. No trastorna Dios las condiciones de los hombres, ni aquellos ministerios o funciones que están ajenas a ellas, porque Él mismo las ligó, pero entonces haremos por servir a Dios lo mismo que hacemos por servir y por agradar al mundo, y por contentarnos a nosotros mismos. Solo habrá esta diferencia que, en lugar de ser devorados por nuestro orgullo, por la tiranía de nuestras pasiones y por la maligna censura del mundo, obraremos por el contrario con libertad, con intrepidez, con fervor y con esperanza en Dios, animándonos la misma confianza. Sosténdranos en medio de los trabajos, la esperanza de los bienes eternos que se acercan y la inconstancia de los caducos que se escapan. Dáranos alas para volar a Dios el amor que le tenemos, haciéndonos conocer lo mucho que Dios nos ama. El Evangelio es del capítulo 10 de San Lucas. En aquel tiempo eligió el Señor otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y lugares a donde él había de ir. Y les decía: La mies es grande y pocos los operarios. Rogad pues al Señor de la mies que envíe operarios a su hacienda. Id, he aquí que os envío como corderos entre lobos. No llevéis bolsa, ni zurrón, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En cualquiera casa que entrareis, decid primero: Pax sea en esta casa. Y si allí hubiese hijo de paz, descansará sobre él la paz vuestra. Pero si no, se tornará a vosotros. Permaneced pues en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tienen, porque el operario es digno de su salario. No paséis de una casa a otra, y en cualquiera ciudad que entréis y os recibieren, comed lo que os pongan delante, y curad los enfermos que hay en ella, y decidles: se acercó a vosotros el reino de Dios. Meditación de los falsos atractivos que usa el diablo para engañarnos. Punto primero. Considera que el amor de los deleites, el amor de las honras y el amor de las riquezas son las tres grandes máquinas que dan impulso a las operaciones de los hombres y ponen en movimiento todas las pasiones. Como el enemigo de la salvación conoce muy bien la violenta inclinación del corazón humano a estos tres objetos, no cesa en combatirle por estos tres flacos.
El ejemplo solo de Salomón debiera bastar para nuestro desengaño. Este poderoso rey no negó gusto alguno a sus sentidos. Colmado de bienes, de honras, de aplausos y de deleites, se vio precisado a confesar, cuando estaba como anegado en un golfo de delicias, que todo cuanto había hallado en la tierra era vanidad y aflicción de espíritu, y todas las mayores brillanteces del mundo engaño, trampantojos, apariencia e ilusión. Con efecto, ¿qué otras cosas se pueden encontrar en este destierro? Es cierto que el mundo promete siempre riquezas y grandes honores, pero ¿de cuándo acá fue el árbitro ni el distribuidor de esos bienes? Empeña en grandes gastos a los que siguen su partido, pero ¿qué fruto sacan de ellos? ¿Cuál es su recompensa? ¿Acaso fueron nunca herencia de los mundanos la paz, el gusto, ni la dulce tranquilidad de la vida? Promételes el mundo deleites, pero ¿no les invoca en vez de deleites amargas pesadumbres? Bríndalos jamás con algún deleite que no se les dé desleído en hiel. ¿Disfrútase alguno tras el cual no venga el arrepentimiento y el dolor? Promete el mundo grandes honras, pero ¿acaso es dueño de ellas? ¿Y podrá uno prometerse sincera veneración donde todo está lleno de envidiosos, de malignos y de competidores? Apenas se reconoce nunca, y mucho menos se premia en el mundo el verdadero mérito. Se respeta mucho la virtud donde sólo reinan la pasión, el interés, el humor, la extravagancia y el capricho. Pero bien, sea uno muy honrado, y séalo muy sinceramente. ¿Qué cosa más vana, qué cosa más ridícula, qué cosa más imaginaria que estas estimaciones, que estas honras? En fin, promete el mundo riquezas, porque ser uno pobre en el mundo se considera la mayor de todas las desgracias. Pero ¿a quiénes se las promete? Al que se tendrá por muy dichoso si labra su fortuna después de muchos sudores y de grandes trabajos. Cuesta mucho el adquirirlas, y supongamos por ahora que el mundo fue el que te dio eso que tanto te ha costado. Pero para un hombre rico, para un hombre que llega a ser algo en el mundo, ¿cuántos desgraciados hay en él, siendo la codicia tan universal y tan comunes los trabajos? Por otra parte, ¿quién podrá contar sobre estos aparentes bienes que se nos deslizan de las manos por su propia fragilidad? Honras, deleites, riquezas, todo se apaga, todo desaparece con el último aliento de vida. ¿Será posible, mi Dios, que después de tanto tiempo como el mundo nos está engañando con unos atractivos tan frívolos y tan vanos, todavía no hayamos aprendido a no dejarnos engañar? Punto segundo. Considera hasta dónde llega la ceguedad y la imbecilidad del entendimiento de los hombres. Si el amor de los deleites, el de las honras y el de las riquezas tiene tanto poder sobre nuestro corazón, ¿a qué fin ir a buscar esos bienes en otra parte que en su verdadera fuente? ¿Dónde se gustan, ni dónde se pueden gustar deleites más puros ni más dulces que en el servicio de Dios? La alegría y la tranquilidad son la legítima de las almas justas. La virtud por sí sola es la mayor riqueza, es un tesoro por el cual se deberían dar todos los caducos bienes de este miserable mundo. La virtud por sí sola hace al hombre respetable. ¿Qué bienes hay más preciosos ni más sólidos que aquellos cuyo principio es el mismo Dios? ¿Qué gloria más digna de nuestra ambición que la de servir al dueño soberano de todas las cosas, al árbitro de nuestra eterna suerte? Oh ceguedad, oh locura de los hombres, dejarse deslumbrar, dejarse engañar por la lisonjera idea de una quimérica, de una imaginaria felicidad que todos los mundanos se prometen y hasta ahora ninguno ha podido encontrar. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está el seso del que se persuade que puede ser feliz entregándose como presa de sus pasiones, condenando las máximas de Jesucristo, fabricándose una especie de religión acomodada al gusto de sus sentidos y por la regla de sus propias ideas, viviendo sin fe, sin devoción, sin piedad y condenándose miserablemente? Gustos, alegrías, diversiones, abundancia, felicidad, todos son nombres especiosos que usa el vocabulario del mundo para alucinar a sus adoradores. Pero, en conclusión, nombres llenos de aire y de nada más, incapaces de engañar, de deslumbrar a un hombre de juicio y de razón. Conózcolo, Señor, palpólo, Dios mío, dadme gracia para que cada día me convenza de ello más y más. Jaculatorias. Confieso, Señor,
que todo cuanto hay en este mundo es vanidad de vanidades. Hijos de los hombres, ¿para qué os dejáis deslumbrar de la vanidad y engañar por unas mentiras tan palpables? Propósitos. 1. ¿Se cree por ventura que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Maestro? ¿Se cree que no hay otro camino para el cielo que el que Él mismo nos mostró? ¿Se cree que ninguno es admitido en la gloria sino los que son de su partido? Pero si se creen estas verdades, ¿cómo es posible que se ponga en deliberación el partido que se debe tomar entre Dios y el mundo? ¿Cómo es posible que se tenga tanto partido y que este partido insulte al reducido número de los fieles verdaderos? ¿A qué fin tantas condescendencias, tantos rodeos, tantas dudas, tantas consultas sobre el Señor a quien se ha de servir? Si Baal te crió, dice el profeta, si es el Dios a quien adoras, síguele, y no sirvas a otro dueño. Pero si el Señor es tu Dios, declárate por él descubiertamente. ¿Qué hay que consultar ni deliberar en seguirle? Reflexiona con madurez estas importantes verdades. Declárate por Dios a cara descubierta, y sea tu respeto y tu modestia, tu compostura, tu devoción en el templo, sean en todas ocasiones tus palabras, tus máximas, tus dictámenes y toda tu conducta una prueba pública y notoria de que eres de los discípulos de Cristo y no de los esclavos del mundo. 2. Considera los bienes de este mundo como si fueras un mero depositario, un mero administrador de ellos, con obligación de dejárselos a tus herederos. Cuida de ellos, adminístralos bien, pero no pagues a ellos tu corazón, no pegues a ellos tu corazón. A las honras que el mundo hace, considéralas como obsequio que se tributa a la dignidad y no a la persona. Por lo que toca a los deleites, pocos hay que no estén llenos de veneno. Huye de ellos con el mayor cuidado, admite únicamente a aquellos de que nunca te debas arrepentir. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!